Recientemente unos hermanos informaron que el líder de riego Cheng Liang enseñaba letras y doctrinas, y que siempre estaba sermoneando. Se sienten limitados. Cuando algunos hermanos le señalaron sus problemas, dijo que solo eran nimiedades. No creo que alguien en su estado sea adecuado como jefe de equipo. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo. Varias veces hemos compartido con él sobre esto, y no ha cambiado. Así es. Si continúa como líder, retrasará la entrada en la vida de los demás. Gracias. Mañana lo destituiremos y expondremos sus problemas de nuevo. Bien. Oye, Li Yang. ¿Sí? Has trabajado con él en el riego. Lo conoces bien. ¿Por qué no nos acompañas? ¿Hay algo que te detiene? ¿Qué es? Exponer sus problemas me resulta difícil. Creo en Dios gracias a Cheng Liang. Me compartió el Evangelio y aclaró las nociones que yo tenía. También ayudó mucho a mi familia. Si expongo sus problemas, ¿no diría que soy un desagradecido sin conciencia? Sé que esto no es correcto, pero me es difícil superarlo. Entiendo tu indecisión. Hace unos meses experimenté algo así. Recibí una carta de la iglesia de mi ciudad natal, pidiendo una evaluación de la hermana Sanhua. Decía que ella interrumpía la vida de la iglesia, enfrentando a la gente entre sí y haciéndose de partidarios. Los líderes intentaron hablarle, pero ella no lo aceptaba y contraatacaba. La iglesia preparaba lo necesario para expulsarla y me pidieron una evaluación de ella. Cuando vi la carta, me di cuenta de que era probable que Sanhua fuera expulsada, porque ella había sido persistente en tal comportamiento y seguía sin cambiar. La situación era grave. Cuando imaginé la expulsión de Sanhua, no me sentí muy bien. Ella me había promovido y siempre trató de cuidarme. Si se enteraba de que yo la había expuesto, ¿qué pensaría de mí? ¿Diría que yo era un desagradecido? Pensándolo así, quise evitar el asunto. Tenía otro trabajo que hacer y lo pospuse unos días. El tema seguía rondando mi cabeza. Recordé algo de 10 años atrás, cuando Sanhua era líder de la iglesia y me había promovido a trabajo escrito para que obtuviera más práctica. Me ascendieron y fui a cumplir con mi deber fuera de la ciudad. Había pensado que poder continuar en este trabajo tenía que ver con que ella me había ascendido. Pensé en la enseñanza, la ayuda y el apoyo que me prestó durante sus años de líder. Nos llevábamos bien y nos cuidaba en nuestra vida diaria. No solo nos acomodaba en las mejores casas, sino que si nos faltaban cosas indispensables, hacía que nos las llevaran de inmediato. Recuerdo que una vez organizó una reunión porque se enteró de mi enfermedad hepática y contactó con un hermano médico, quien me consiguió gratis medicamento. Eso me conmovió. Solo mi familia se había preocupado tanto por mí. Siempre sentí que ella me había apreciado y valorado, y se lo agradecí eternamente. Así que fue muy incómodo que me pidieran una evaluación de Sanhua. Yo sabía de sus actos malvados, que si se exponían resultarían en su expulsión. En su deber como líder era irresponsable e imprudente, dañando el trabajo de la iglesia. Después de ser destituida, ella comenzó a seguir a los anticristos, denunciando a los líderes como falsos, impidiéndoles a todos cumplir con su deber, perjudicando el trabajo de la iglesia. Su hermana era malvada. Cuando fue expulsada, Sanhua salió en su defensa,
difundiendo nociones e interrumpiendo el trabajo. Eso es terrible. Sí. Así es. Me preguntaba por qué San Juan siempre apoyaba a la gente equivocada. Entonces pensé en la palabra de Dios. Muchos en la iglesia no tienen discernimiento. Cuando sucede algo engañoso, se ponen del lado de Satanás. Incluso se ofenden cuando se les llama lacayos de Satanás. Aunque se diga que no disciernen, siempre se ponen del lado en donde no está la verdad. Nunca se ponen del lado de la verdad en el momento crítico. Nunca se ponen de pie y defienden la verdad. ¿De verdad no tienen discernimiento? ¿Por qué se ponen inesperadamente del lado de Satanás? ¿Por qué nunca dicen una palabra que sea justa y razonable a favor de la verdad? ¿Realmente esto ha surgido de su confusión momentánea? Cuanto menos discernimiento tienen, menos capaces son de ponerse del lado de la verdad. ¿Qué muestra esto? ¿Acaso no muestra que los que no tienen discernimiento aman el mal? ¿Acaso no muestra que son la simiente leal de Satanás? ¿Por qué siempre pueden ponerse del lado de Satanás y hablan su idioma? Todas sus palabras y acciones son suficientes para probar que no son personas que aman la verdad, más bien detestan la verdad. Que puedan ponerse del lado de Satanás basta para probar que Satanás ama a estos demonios que pasan la vida luchando a su favor. ¿No son estos hechos sumamente claros? Amén. Amén. Comparando la palabra de Dios con las malas acciones de San Juan y su comportamiento actual, vi que ella siempre estaba del lado de Satanás. Comprendí que era una lacaya de Satanás, una malvada que perturbaba a la iglesia. Si fuera a exponer todas las malas acciones de San Juan, de acuerdo a los principios de la iglesia, ella terminaría expulsada. Entonces, no tendría lugar en la casa de Dios ni oportunidad de salvación. Ella no había formado una familia. Si la expulsaban, ¿tendría a dónde ir? Cuando pensé en la ayuda que me había dado, me vi en un dilema. Si escribía la evaluación, probablemente la expulsarían. No escribirla sería no proteger a la iglesia, siéndole infiel a Dios. Así es. Al pensarlo, se me ocurrió un arreglo. Mi memoria ya no estaba como antes. Ya había olvidado muchos detalles que ya no podría recordar. Me limitaría a apuntar solo los más evidentes. Cuando esto se me ocurrió, sentí un reproche. ¿No era esto traición y engaño? Así es. Es la etapa final de la revelación en la obra de Dios. Las personas son clasificadas según su tipo. Solo cuando los malvados y los anticristos sean eliminados, la iglesia será limpiada y capaz de trabajar sin problemas. Así es. Sabía que San Juan era malvada, pero no quería exponerla. Quería protegerla y encubrirla. Lo que sería estar del lado de Satanás. Así es. Al entenderlo, me asusté. Me esforcé por recordar todas sus acciones y las escribí para el líder. Después de enviarlas, me sentí más tranquilo. Pero seguía algo triste. Si un día volví a mi ciudad natal y San Juan supiera que fui yo quien la reveló, ¿diría que no tengo aprecio y soy desagradecido? ¿Te sentías en deuda? Así es. Cuando pensaba en esto, sentía que había hecho algo malo. Seguí pensándolo. Sabía que exponer a los malvados es la voluntad de Dios y es el deber de sus elegidos. Entonces, ¿por qué estaba triste y no quería denunciarla? ¿Por qué me sentía en deuda? Recordé que cuando Dios diseccionó la moral de la humanidad, dijo algo sobre devolver amabilidades.
y leí la palabra de Dios. Una amabilidad recibida debe devolverse con gratitud. Es un criterio clásico para juzgar la moralidad de alguien en la cultura china. Al evaluar si alguien tiene humanidad y cuán virtuoso es, un punto de referencia es si devuelve los favores o la ayuda que recibe, si practica o no este criterio. En la cultura tradicional china, y de hecho en la cultura tradicional humana en general, este criterio se considera una medida importante de la virtud. Si alguien no practica este criterio, entonces es desagradecido y se le considera carente de conciencia e indigno de relacionarse con él. Es despreciado, desdeñado o rechazado por todos. En cambio, si alguien lo practica, si es agradecido y devuelve los favores y la ayuda que recibe, a través de todos los medios que estén a su alcance, se le considera una persona de conciencia y humanidad. Si alguien recibe beneficios o ayuda de otra persona, pero no los devuelve, o solo le expresa un poco de gratitud, con un simple gracias y nada más, ¿qué pensará la otra persona? ¿Acaso se molestará? Quizás pensarán, no es una buena persona, no merece ayuda. Si responde así cuando le he ayudado tanto, ¿es que no tiene conciencia y no vale la pena? ¿Seguirían ayudándole si se lo encontrasen de nuevo? Al menos no lo desearían. En circunstancias similares, ¿no te preguntarías si realmente deberías ayudarle? La lección que habrías aprendido de tu experiencia habría sido: no puedo ayudar a cualquiera. Tienen que entender la regla de la gratitud. Si son de los desagradecidos que no me devuelven la ayuda que les he prestado, entonces mejor no ayudarles. ¿No sería esta tu opinión? Amén. 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 En estas palabras encontré la razón por la que me sentía en deuda y tan triste. Había sido engañado por el principio moral de devolver amabilidades. Así es. Durante mi infancia, cuando mis padres o los ancianos hablaban, la frase devolver amabilidades siempre aparecía en sus conversaciones. Cuando oían cómo alguien que había recibido ayuda devolvía el favor, la elogiaban y decían que era buena y que tenía conciencia. La admiraban y la respetaban y valoraban su amistad. Pero cuando alguien no les devolvía el favor, llegaban a rechazarlo. En privado lo tildaban de carente de conciencia y humanidad y lo ignoraban. Impregnado de estos valores desde mi infancia, siempre intenté practicarlo de devolver la amabilidad. Debía recordar a todo aquel que me había ayudado y devolverles el favor de inmediato. Si no era posible, debía esperar y retribuirles cuando pudiera. Parecía la forma de actuar de una persona noble. Y me ganó el favor de los que me rodeaban. Pero en cuanto a Sanhua, sentí que no había pagado toda su promoción y ayuda. E incluso la había denunciado. Me sentía muy culpable y desagradecido. Tenía estas ideas tan aferradas que aunque sabía que la gente mala solo interrumpe el trabajo de la iglesia y los deberes de los hermanos, seguía sin querer denunciarla. Estaba muy limitado por el concepto de retribuir los favores. Así Cierto. es. ¿Cómo terminaste de superar esto? ¿Cómo? Leyendo más palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: afirmaciones sobre la conducta moral, como la amabilidad recibida, debe devolverse con gratitud.
no indican a las personas exactamente cuáles son sus responsabilidades como miembros de la sociedad y parte de la humanidad. Por el contrario, son una forma de obligar a las personas a actuar y pensar de una determinada manera, independientemente de si quieren hacerlo o no, y sin importar las circunstancias o el contexto. Hay muchos ejemplos de ello en la antigua China. Por ejemplo, un niño mendigo, hambriento, fue acogido por una familia que lo alimentó, vistió, entrenó en artes marciales y le enseñó todo tipo de conocimientos. Esperaron a que creciera y empezaron a utilizarlo como fuente de ingresos, enviándolo a hacer el mal, a matar gente, a hacer cosas que no quería hacer. Si considera su historia a la luz de todos los favores que recibió, entonces que se salvara fue algo bueno. Pero si se considera lo que se vio obligado a hacer después, ¿fue realmente bueno o malo? Fue malo. Pero bajo el condicionamiento de la cultura tradicional, como una amabilidad recibida debe devolverse con gratitud, la gente no puede hacer esta distinción. A primera vista, parece que el chico no tenía más remedio que hacer el mal y herir a la gente, convertirse en un asesino, cosas que la mayoría de la gente no desearía hacer. Pero, ¿acaso su voluntad de hacer el mal y matar a instancias de su amo no provenía, en el fondo, de un deseo de devolverle su amabilidad? Sobre todo por los condicionamientos de la cultura tradicional china, como una amabilidad recibida debe devolverse con gratitud. La gente no puede evitar verse influida y controlada por estas ideas. La forma en que actúan y las intenciones y motivaciones que hay detrás de esas acciones también están condicionadas por ellas. Cuando el chico se vio en esa situación, ¿cuál habría sido su primer pensamiento? Esta familia me ha salvado y se ha portado bien conmigo. No puedo ser desagradecido. Debo devolverles su amabilidad. Les debo mi vida, así que debo dedicársela a ellos. Debo hacer todo lo que me pidan, aunque eso signifique hacer el mal y matar gente. No puedo considerar si está bien o mal. Simplemente debo corresponder a su amabilidad. ¿Qué clase de persona sería si no lo hiciera? Como resultado, cada vez que la familia quería que asesinara a alguien o hiciera algo malo, lo hacía sin ninguna duda o reserva. ¿Acaso su conducta y sus acciones, su obediencia incondicional, no estaban dictadas por la idea de que la amabilidad recibida debe devolverse con gratitud? ¿No estaba cumpliendo esa máxima moral? ¿Qué deduces de este ejemplo? ¿Es algo bueno lo de que la amabilidad recibida debe devolverse con gratitud o no? No lo es, no tiene ningún principio. En realidad, una persona que devuelve una amabilidad sí tiene un principio. A saber que una amabilidad recibida debe devolverse con gratitud. Si alguien te hace un favor, tú debes devolvérselo. Si no lo haces, no eres humano y no hay nada que puedas decir si te condenan por ello. Ya lo dice el refrán: una gota de agua debe devolverse con un manantial. Pero en este caso, el niño recibió una amabilidad que le salvó la vida y tuvo que devolverla con una vida. No sabía cuáles eran los límites
ni los principios de la devolución de la amabilidad. Creía que esa familia le había dado la vida, por lo que tenía que dedicársela a cambio y hacer todo lo que le exigieran, incluido el asesinato u otros actos de maldad. Esta forma de devolver la bondad no tiene principios ni límites. Incitó a una bestia y se arruinó en el proceso. ¿Resultó correcto que él devolviera la amabilidad de esta manera? Por supuesto que no. Fue una insensatez. Amén. Amén. A través del ejemplo de Dios sobre el mendigo, vi que retribuir la amabilidad es una falacia satánica. Así es. Esta idea constriñe nuestra alma y distorsiona nuestros pensamientos, convirtiendo la ayuda entre las personas en una deuda de gratitud que debe ser retribuida para no ser tildado de falto de conciencia. ¿Cuántas personas han perdido el contacto con la conducta correcta a causa de esta moral engañosa y venenosa? No importa quién haga el favor, aunque sea un malvado o alguien con segundas intenciones, quien recibe el beneficio debe devolverlo con todo su ser, incluso hasta el asesinato. Y así me di cuenta de que la moral de devolver amabilidades envenena a la gente. Así Así es. es. Cuando pensé en San Juan atacando a los líderes e interrumpiendo el trabajo, supe que el líder pedía una evaluación para entender cómo San Juan se comportaba normalmente, para juzgar si debía expulsarla. Pero bajo el engaño de devolver amabilidades, tan solo pensar en San Juan promoviéndome y cuidándome me hizo querer encubrirla. Estaba demasiado confundido para distinguir entre el bien y el mal. En este punto, discerní algunas cosas sobre devolver amabilidades. Pude ver que no era algo positivo, sino una falacia que Satanás usa para corromper a la gente. Así es. Sabía que no debía tomarlo como principio de conducta. Cierto. Luego, leí más palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice: hay que discernir el concepto cultural tradicional de que la amabilidad recibida debe devolverse con gratitud. Lo más importante es la palabra amabilidad. ¿Cómo hay que ver esta amabilidad? ¿A qué aspecto y naturaleza de la amabilidad se refiere? ¿Cuál es el significado de la amabilidad recibida debe devolverse con gratitud? Es esencial para cualquiera que persiga la verdad averiguar las respuestas a estas preguntas. ¿Qué es la amabilidad según las nociones humanas? En un nivel menor, la bondad es alguien que te ayuda cuando tienes problemas. Por ejemplo, alguien que te da un cuenco de arroz cuando te mueres de hambre, o una botella de agua cuando te mueres de sed, o que te ayuda a levantarte cuando te caes y no puedes levantarte. Todos estos son actos de amabilidad. Un gran acto de amabilidad es que alguien te rescate cuando estás en una situación desesperada, es decir, que te salve la vida, o que alguien te ayude a evitar la muerte cuando estás en peligro mortal, salvándote la vida. Estas son algunas de las cosas que la gente percibe como amabilidad. Ese tipo de amabilidad supera con creces cualquier favor insignificante y material. Es una gran amabilidad que no puede medirse en términos de dinero o cosas materiales. Quienes la reciben sienten un tipo de gratitud que es imposible expresar con unas pocas palabras de agradecimiento. Sin embargo, ¿es correcto que la gente mida la amabilidad de esta manera? No lo es.
¿Por qué? Porque esta medida se basa en las normas de la cultura tradicional. Esta es una respuesta basada en la teoría y la doctrina. Y aunque pueda parecer correcta, no llega a la esencia de la cuestión. Entonces, ¿cómo se puede explicar esto en términos prácticos? Piénsalo detenidamente. Hace un tiempo, oí hablar de un video en Internet en el que a un hombre se le cae la cartera sin darse cuenta. La cartera es recogida por un pequeño perro que le persigue. Y cuando el hombre ve esto, golpea al perro por robarle la cartera. Absurdo, ¿verdad? El hombre tiene menos moral que un perro. Las acciones del perro eran totalmente acordes con las normas humanas de moralidad. Un ser humano le habría gritado: «¡Se te ha caído la cartera!». Pero como el perro no podía hablar, se limitó a recogerla en silencio y trotar tras el hombre. Así que, si un perro puede llevar a cabo algunos de los buenos comportamientos fomentados por la cultura tradicional, ¿qué dice eso de los humanos? Los humanos nacen con conciencia y razón, así que son mucho más capaces de hacer estas cosas. Mientras alguien tenga conciencia, puede cumplir este tipo de responsabilidades y obligaciones. No es necesario trabajar duro ni pagar un precio. Requieren poco esfuerzo y se trata simplemente de hacer algo útil, algo que beneficie a los demás. Pero la naturaleza de este acto, ¿se puede calificar realmente de amabilidad? ¿Llega a ser un acto de amabilidad? No, Puesto que no lo es. ¿Debe la gente hablar de retribución? Eso sería innecesario. Amén. Amén. Estas palabras esclarecieron mi corazón. Dios dice, lo más importante es la palabra amabilidad. ¿Cómo hay que verla? Cuando supiera ver la idea de amabilidad, vería la verdad y ya no sería controlado. Así que lo medité. Creía que San Juan me había mostrado bondad de dos maneras. En primer lugar, ella me ascendió. Luego hizo que un hermano me proveyera de medicinas mientras ella era líder. ¿Eran amabilidades reales? En realidad, cuando alguien está enfermo o se enfrenta a alguna dificultad, darle una mano para ayudar es un comportamiento normal de sentido común. Pero no es algo que se deba retribuir. El que San Juan hiciera que aquel hermano me diera medicinas puede verse como su responsabilidad, una que existe entre las personas que tienen conciencia. Así es. Pero la tomé como una amabilidad especial que debía ser devuelta. Incluso tratando de mantenerla en la iglesia encubriendo su maldad. Al devolver su amabilidad de esta manera, ¿no sacrificaba los intereses de la iglesia por los míos? Estaba muy confundido. ¿Calificaba mi promoción como una bondad especial? Según la palabra de Dios, debes discernir esto. Sin importar la etapa de la obra que se esté realizando, Dios siempre necesita personas que cooperen. Dios ha predestinado que estas personas cooperen con la obra de Dios o difundan el Evangelio. ¿Quiénes de ustedes cumplen su deber en la casa de Dios por casualidad? No es ninguna casualidad que estén cumpliendo con su deber. Estos deberes no pueden ser cumplidos por creyentes escogidos al azar. Estas cosas fueron predestinadas por Dios. ¿Qué significa que algo esté predestinado? Significa que en todo su plan de gestión, Dios planeó cuántas veces vendrías al mundo del hombre, en qué linaje y en qué familia nacerías en los últimos días.
¿Cuáles serían las circunstancias de esta familia? Si serías hombre o mujer. ¿Cuáles serían tus puntos fuertes? ¿Qué educación tendrías? ¿Cuán elocuente serías? ¿Cuál sería tu calibre y tu aspecto? ¿A qué edad comenzarías a cumplir con el deber? ¿Y qué deber cumplirías y en qué momento? Dios predestinó cada paso que darás. Antes de que nacieras, cuando viniste en tus últimas vidas, Dios ya había dispuesto qué deber cumplirías durante esta etapa final de obra. Amén. Amén. Estas palabras de Dios me esclarecieron las cosas. Mi trabajo escrito pudo deberse a la promoción de San Juan, pero Dios es el que organiza todo. Él me condujo gradualmente a este papel. Así es. Yo no habría cumplido este deber si la casa de Dios no lo tuviese. Entonces, ¿no fue esto resultado de la obra de Dios? Así es. Es a Dios a quien debía agradecer. Pero yo consideré a San Juan como la fuente de este favor y quería pagarle. No podía ver la gracia de Dios, solo la del hombre. Yo era ciego, ignorante, irracional y tonto. El deber de San Juan como líder era entrenar y promover a la gente según los requerimientos de la casa de Dios. Debía agradecer a Dios, en lugar de asignar esta bondad a otra persona. Cierto. Una vez que entendí esto, sentí alivio. La gratitud que había sentido hacia ella durante más de 10 años, el agradecimiento por su aprecio hacia mí y mi deseo de pagarle desapareció. Ya no me sentía en deuda con ella, ni arrepentido de haberla revelado, ni sentía culpa por ser desagradecido. Y ya no había un asunto de amabilidad entre nosotros. Así es. Como Dios dice, para mí este tipo de amabilidad no existe. Y espero que también sea cierto para ti. ¿Qué debes pensar al respecto? Considéralo una obligación, una responsabilidad y un instinto humano natural. Deberías tratarlo como tu obligación como ser humano y hacerlo lo mejor que puedas. Estas palabras me libraron de la necesidad de devolver amabilidades y corrigió mi perspectiva sobre estos asuntos. Le agradezco a Dios. Gracias a Dios. Después de su enseñanza, ahora entiendo. Que Cheng Liang me predicara el Evangelio y me ayudara fue obra de Dios. Debo agradecerle a él. Así es. Pensé que el asunto había terminado, pero la iglesia de mi ciudad natal me escribió de nuevo, pidiéndome que escribiera el comportamiento de San Juan en detalle, cuando había defendido anticristos y cuando los había seguido para hacer el mal. Sin tales pruebas sería imposible expulsarla. Tras recibir la carta, me sentí algo incómodo. Si escribía esto, San Juan sin duda sería expulsada. Había sido tan buena conmigo. Si yo hacía esto, no... Pero en el acto entendí que el principio satánico de devolver amabilidades estaba operando. Cierto. Tenía que ignorar esta idea y actuar según la palabra de Dios. Sí. Así es. Recordé unas palabras de Dios. ¿Según qué principio Dios pide que la gente trate a los demás? Ama a lo que Dios ama y odia lo que Él odia. Es el principio al que hay que atenerse. Dios ama a los que buscan la verdad y son capaces de seguir su voluntad. Son las personas que debemos amar. Los que no pueden seguir la voluntad de Dios, que se rebelan y lo odian, son personas despreciadas por Dios y también debemos despreciarlas. Es lo que Dios pide del hombre. El Señor Jesús dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cualquiera que hace la voluntad de mi Padre en los cielos es mi hermano y mi madre. Estas eran palabras de la era de la gracia, y ahora las palabras de Dios son más claras. Ama lo que Dios ama y odia lo que Él odia, directo al grano. Amén. Amén. La palabra de Dios es muy clara. Tratemos con principios a la gente. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Él odia.
Los que buscan y practican la verdad son nuestros hermanos y deben ser tratados con amor. Los que no persiguen la verdad o no la practican, o que interrumpen el trabajo de la iglesia, no son hermanos, sino lacayos de Satanás. Hay que exponerlos, discernirlos y expulsarlos de la iglesia. Solo esto es la voluntad de Dios. Así es. No dudé después de entenderlo. Con los documentos que había proporcionado y con un esfuerzo de memoria, elaboré un informe de sus malas acciones. Después de enviar mi respuesta, me sentí tranquilo y en paz. Finalmente había escapado de las restricciones del concepto de devolver amabilidades, y mi corazón sintió alivio. Gracias a Dios. Tras escuchar tu experiencia, puedo identificar el principio incorrecto de devolver amabilidades y sé cómo practicarlo. Vamos a destituir a Chen Liang mañana.